Bueno, aquí tenemos nuevamente la posibilidad de estar dialogando, que para mí es un gusto, en este mano a mano que es el número 4, con el señor Mati Zweig, diplomático israelí, licenciado en negocios, educado en Inglaterra, asesor de negocios. Así que bueno, la verdad es que no quiero hacer extensión demasiado a su currículum, que ya lo hemos charlado, pero para mí realmente es un honor encontrarme con el señor Mati Zweig. Y gracias por a ustedes que están compartiendo el video para charlar de un tema muy, muy importante, que en realidad es muy importante hace tiempo y cada vez se está poniendo más en el centro de la escena en todo el Medio Oriente, que es el tema de Yemen y los hutíes. Entonces, la invitación es hablar un poco qué es Yemen como país, quiénes son los hutíes, en qué situación se encuentra en esta guerra civil, que por un lado los hutíes están apoyados por Irán y por otro lado los que defienden un orden totalmente diferente a los hutíes, que son chiitas, están apoyados por Arabia Saudita en esta guerra que tiene una guerra civil que ya dura varios años y que en realidad vemos que Yemen, que como país en realidad es un país que prácticamente es una lágrima. Digo lágrima porque si quiero dar algunos datos económicos, simplemente digo que es uno de los países más pobres del mundo. Quiero comentar que es un país que tiene 527.000 kilómetros cuadrados, es un poquitito del tamaño de España, pero tiene una ubicación estratégica fundamental, ahí en el Golfo de Adén, obviamente que implica el paso al al Mar Rojo, y evidentemente tiene una importancia fundamental, a punto tal de que estos hutíes, que viene el nombre por Houthi, que es el que los comanda, que quiere establecer un orden totalmente diferente, islamista, terrorista, con esta agenda espantosa que ya conocemos en otros países que utilizan la agenda islamista. ¿Y por qué digo que es un país prácticamente con una pobreza enorme? El PBI de Yemen, los pocos datos que se conocen, porque estos países, los datos son en realidad hay que agarrarlos con pinza, digamos 23.000 millones de dólares, entre 33 millones de habitantes, los cuales nos da un PBI per cápita, o sea, el ingreso anual de menos de $700 anuales. Quiere decir que la gente vive en promedio con $2 por día. $2 por día. Es un país que tiene una economía primaria, porque se dedica a la producción de cosas elementales, primarias, y bueno, y por supuesto ejerciendo una influencia política, amenazando el tránsito marítimo de los barcos petroleros. Estamos hablando del Golfo de Adén, estamos hablando del acceso al estrecho de Bab al-Mandeb, estamos hablando que Yemen tiene fronteras con Arabia Saudita, tiene fronteras con Omán. Entonces, vamos a seguir charlando de esto y por qué se ha establecido este terrorismo que ataca permanentemente al Estado de Israel con estos misiles, y uno, la verdad, tiene que entender, y sobre esto vamos a charlar con Mati Zweig, que por supuesto es un experto en el tema, porque como uno dice, pero ¿cómo puede ser que un país tan pobre, prácticamente uno de los países con una pobreza incalculable, cómo viene el armamento? ¿De dónde salen estos elementos para seguir haciendo osadía, disparando misiles a Israel, amenazando a países importantes, todos los países que navegan por esa zona, que prácticamente pasó a ser un país que, o los hutíes que están chantajeando el mundo? Mati, te escucho. Bueno, muchas gracias por este expandido prólogo que me ayudó a hablar de cosas diferentes. Y vamos un poquito de marco histórico, porque uno dice, bueno, están en guerra. Bueno, pero ¿de dónde viene todo esto? El reinado del Yemen se independizó del Imperio Otomano en 1918 y en 1962 pasó a ser la República Árabe del Yemen. Los británicos, que siempre, como en muchos países, no tenían todo el país, sino que estaban en zonas portuarias, eran los dueños del puerto de Adén y de todos los alrededores desde el siglo XIX y se retiraron recién en 1967, convirtiéndose entonces en la República Popular de Yemen del Sur, que en un proceso que en esa época era de la Guerra Fría, en 1970, ya se convirtió oficialmente en marxista. ¿Tá? Que de marxista no sé todo lo que tenían, pero se alinearon con la URSS en ese momento. Luego, por ese marxismo forzado en el cual igual nos dejaron la religión de lado, cientos de miles se tuvieron que escapar de ese gobierno opresivo hacia el norte, lo que devino en una guerra civil intermitente que terminó junto con la URSS
en 1990, por supuesto. Y ahí se juntaron el Yemen del norte y el Yemen del sur, hicieron un Yemen fuerte y unido. Incluso en el 2000 empezaron a ordenar legalmente toda su frontera con Arabia Saudita, que no estaba demarcada por el desierto, etcétera. En esa época comenzaron también los combates contra los chiitas zaidíes, que son lo que vos le llamás los hutis, pero son el 35% de la población. Y todos esos combates siguieron hasta el 2010. Luego los combates se intensificaron a partir del 2014 hasta el presente. Incluso en una parte la gente del sur se quiso secesionar para poder terminar con esta situación, pero no llegó a hacerse en forma oficial. Los hutíes además aprovecharon lo que llamó la primavera árabe, que comenzó en el 2011, para intentar derrocar al presidente, que era suní, ¿no? Ali Abdallah Saleh, intentando copiar todo lo que había estado pasando en esos tiempos, por ejemplo, en Egipto, en Túnez, y las críticas, si uno lo ve objetivamente, siempre pueden estar justificadas, ¿verdad? Alto desempleo, muchos pobres, corrupción, se sentían excluidos, etc. Pero en realidad es un proceso por el cual Irán le había empezado a pasar armas y los estaba convirtiendo en una fuerza nacionalista, separatista, incluso con ambiciones de quedarse con todo el Yemen. Entonces hay una cosa que se llama, fuera de la Liga Árabe, se llama la Liga de los Países del Golfo, y vieron que la cosa venía mal también para el otro gobierno. Entonces, ¿qué le dijeron a Saleh? De que si él deja el gobierno, a cambio de no meterlo en la cárcel, lo perdonan. Y bueno, entonces el presidente aceptó, le pasó todos los poderes a quien está hasta hoy en día, que es Abdel Hadid, Adi. y Ken, Abed Hadid, y lleva adelante un plan de reformas sociales y constitucionales, pero en el 2014 los judíos realmente ya venían, digamos, siendo ordenados por el gran hermano que es Irán, con todo lo que Irán quiere en la zona, y salieron a conquistar militarmente a Sana, la capital que está en el norte-noroeste, y que es la ciudad más grande, además con 3,5 millones de personas, y la conquistaron. Y lucharon contra los militares del gobierno legítimo y también contra clanes tribales que estaban aliados de ellos. Perdón, Abdelhadi se escapó primero al sur, después a Omán, llegó a Arabia Saudita y le pidió a Arabia Saudita que le ayude. Arabia Saudita conformó entonces una coalición con varios países también apoyados por Estados Unidos, con Claro. Emiratos, con Omán, con otra gente. Y durante más de 2 años, ¿qué hicieron? Atacaron con la Fuerza Aérea desde el norte. Entonces, uno sabe muy bien que atacar con la Fuerza Aérea, y lo sabemos también en Israel, contra el Líbano, contra otros, vos podés destrozar muchas cosas, pero no podés conquistar. No Necesitas podés, infantería, si necesitas ocupación. necesita infantería, y nunca llegaron a estar de acuerdo en qué infantería mandar o cómo mandar. Algunas cosas se hicieron, pero muy limitadas. En resumen, perdieron contra los hutíes. Y los hutíes incluso se dieron el lujo de atacar estaciones petroleras de Arabia Saudita sin que ni siquiera Estados Unidos a veces haga una retaliación. Lo que El fue famoso ataque eh, contra la destilería de Aramco en Arabia Saudita. también, pero eso fue una vez grande y hubo otras Grande, veces fue más enorme. chicas. Correcto. Fue enorme y hubo muertos y heridos también. En el 2020 tuvieron que acordar un cese de fuego. Y era en realidad como una partición de facto entre el gobierno de Adén, el reconocido mundialmente, y la zona norte y noroeste que quedó en manos de los hutíes, o sea, también Sana, también el puerto de Judeida y otros lugares que hay en la zona. Las escaramuzas igual siguieron, esta vez ya incluyendo cientos de ataques con drones
hasta el final del 2023, estando los hutíes armados hasta los dientes por Irán, como dijimos. Y en realidad, además, una cosa increíble, que estos hutíes es el único país, entre comillas, que se da el lujo de tener una bandera en la cual la bandera no tiene ni el sol, ni la luna, ni la esperanza, ni el rojo de la sangre, sino que lo que tiene es no sé, podría decir una publicidad inventada por alguien en la cual dice que tenemos que seguir allá y destruir al gran Satán y al pequeño Satán, que son Israel y Estados Unidos. En pocas Esa es palabras, la Ortiz, bandera oficial de los hutis con la cual enseñan a su población y a sus jóvenes cuáles son los objetivos en la vida. Y ellos están allá perdidos en una punta de la península arábiga, y eso es lo que quieren en la vida. Es decir, eso es lo que quiere Irán. Y ellos tienen que, así que como Hezbollah eran empleados de Irán, ellos de alguna manera también, porque dependen de las armas que le pasan en contrabando por la frontera por distintas fronteras ahí, o con barcos, etcétera, o con aviones, y también de dinero que les dan, porque el país realmente tiene mucha escasez, está destrozado por la guerra, y dependen mucho digamos, de la ayuda iraní, que también está ayudado por otros países. en pocas palabras, si uno quisiera decir, por ejemplo, vamos a Ujú. destruir este terrorismo de los hutíes, no puede establecerse esa solución sin atacar la cabeza, que es Irán. O sea, en la medida en que Irán esté actuando con armas, con dinero, el tema de que las personas yemenitas que enfrentan a los hutíes no tienen ninguna posibilidad. Y en pocas palabras, es otro de los tentáculos de Irán, los hutíes de Yemen, dentro de Irán, Mira, en este anillo de fuego. mira, te voy a decir un poco lo que son, digamos, los datos de lo que viene a ser, si los tomamos al gobierno reconocido y a los hutíes como dos ejércitos. Fíjate, los hutíes tienen, o sea, Ansar Allah, que es el verdadero nombre que ellos tienen como organización, tiene fuerzas terrestres, tiene fuerzas aeroespaciales, o sea que también tienen misiles y también aviones, tiene fuerzas navales, tiene defensa de sus costas, tiene una fuerza de defensa presidencial, porque ahí todo va por detrás de Al-Houthi, que es el líder, entonces tiene miles de personas que están alrededor de él. Tiene comandos especiales, tiene comando de seguridad interna y tiene milicias tribales también que están con ellos, del lado de los chiitas. Eh, pero están mucho mejor entrenados por Irán, que es una fuerza militar importante, y tienen 200.000 hombres, que son menos que los otros, porque fíjate que los del gobierno reconocido tienen 300.000 hombres. Y tienen la ayuda de Arabia Saudita, del dinero, y tienen la ayuda de Estados Unidos, y sin embargo no son capaces de hacerles realmente una batalla fuerte a los hutíes, y siempre están esperando que Estados Unidos, Inglaterra y Arabia Saudita estén atacando, y ninguno de estos países mete a su infantería ahí adentro. Y la pregunta sería, como el próximo 20 de enero, una fecha importante para Estados Unidos y también por los efectos que va a tener cuando asuma Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, a partir del 20 de enero, ¿considerás que este panorama en Yemen y en Medio Oriente puede llegar a cambiar? El panorama va a cambiar, pero el panorama militar puede no cambiar. Es decir, Israel, que ha sido atacada desde el principio del 24 por misiles de los hutíes, que realmente en un país donde el 40% de los niños están en peligro de morirse de inanición, ellos tienen miles de misiles exactos que valen cientos de millones de dólares para tirar a Israel a cualquier parte, para poder ir a atacar como piratas
en la zona de Bab el-Mandeb a transportes marítimos, incluso hasta transportes militares. Tienen fuerza para todo, menos para su propio pueblo que se muere de hambre y que se ve que mucho no les interesa. Eh, Perfecto. Hay Pero una la pregunta cosa es, que puede pasar, es que eh, den una orden de atacar sin parar a los judíos hasta que pidan por favor un cese del fuego, aunque sea por unos meses. pero la Eso pregunta puede es, pasar, pero eso puede puede pasar pasar. como pasó con Hamas, con Hezbollah, o sea, tanto palo por la cabeza que al final van a tener que decir, bueno, queremos un cese del fuego, que ellos lo llaman simplemente una UTNA, que según la ley islámica es parar un tiempo hasta que vuelva a estar Correcto. pronto para atacar. Pero la Eso pregunta puede es, ser. en tu opinión, si a Irán no se lo para militarmente, no solo militarmente, pero también militarmente, los otros aspectos son aspectos económicos, sanciones durísimas, porque, por ejemplo, vos sabés perfectamente que cuando estaba Biden, cuando empezó su cadencia presidencial, el año 21, la verdad que Irán estaba exportando 400.000 barriles de petróleo por día. Y ahora que Biden deja la presidencia norteamericana, está exportando 4 veces más. ¿Qué quiere decir? Vos te estás sonriendo, pero sabes a dónde yo apunto. Sí, más de Apunto un que millón de barriles por día. claro, estamos hablando de que si por un lado las declamaciones van por un lado, pero se les permite por X motivo seguir incrementando enormemente sus ingresos petroleros, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Quiere decir de que el mundo hasta ahora, por lo menos, no tiene una decisión política fundamental para terminar o poner con medidas totalmente fuertes y severas para arrinconar a Irán y hacerlo llegar hasta casi la época de las cavernas. Me refiero en el sentido militar, en el sentido económico fundamentalmente, en el sentido de que prácticamente dejarlo como un paria mucho más todavía de lo que es actualmente. ¿Cómo lo ves Estoy vos? totalmente de acuerdo contigo, pero como estamos hablando del Yemen, te devuelvo al Yemen. ¿Por qué? Porque la parte que se puede hacer con Irán da para hacer un podcast por separado. Pero Correcto. lo que sí es importante es saber que toda esa ayuda que él le ha dado a los hutíes, en realidad es menos importante que la que le han dado al Hamas y al Hezbollah. ¿Por qué? Porque están lejos, se pueden concentrar los ataques de tal manera que se los puede vencer por lo menos a corto y mediano plazo. Vencer quiere decir que se dejen de tirarnos cosas, no sé, por los próximos 2 años, por lo menos. Correcto. Ahora, cuando te estaba explicando cuál es la diferencia entre ellos, hay que entender también qué tipo de armas tienen. Por ejemplo, el gobierno central tiene cosas que quedaron justamente en la época soviética y rusa todavía, increíblemente, ¿ok? Y no tanto de las armas nuevas de Occidente, tienen muy poco de eso. Y los hutíes contrabandean armas iraníes y chinas traídas desde Irán, más todos los depósitos que el gobierno, el reconocido, le había dejado en Sana y en Judeida y en todas esas zonas. O sea En que ese tienen. momento. Sí, y además hay otra cosa más que va a favor de los hutíes y en contra del gobierno, es de que en la mayoría de las zonas en las cuales no están los hutíes, existen mucha gente perteneciente al Qaeda Yemen y al ISIS o ISIS Yemen, que también entonces les saca fuerza. O sea, los dos son débiles, pero con ataques seguidos y sin parar. Y también, teóricamente, si es que Trump va a hacer sanciones muy fuertes contra Irán, va a tener que dejar de lado a los hutíes y eso para Israel ya no va a ser un problema, va a ser un problema y va a seguir siendo un problema más que nada para ellos mismos. Te La guerra entiendo. en el Yemen, con todos estos líos, ha desplazado de un lado para el otro a 4,5 millones de personas dentro de su propio territorio. Como vos bien dijiste, tienen 32 millones de personas, el 65% son sunitas, el 35% son chiitas. Eh, Tienen problemas para conseguir, a pesar de que tienen artículos de exportación e importación,
tienen problemas realmente para conseguir a quién vender, cómo vender o cómo venderlo en forma realmente efectiva, ya sea el mismo petróleo. Pero ellos tienen posibilidad también de tener 1 millón de barriles por día, pero ¿sabés cuánto tienen por día? 15.000 barriles. O sea, nada, Nada, ¿ok? nada. Y tienen mármol, y tienen un cobre, y níquel, y no sé qué, pero también las infraestructuras están liquidadas, entonces también exportar eso. Ahora, ¿con quién importan y exportan? Los países como Omán, como los Emiratos, como la India, como la China. Y son más o menos los mismos de los cuales importan. Todo lo que Correcto, necesitan, que es más o menos todo. Hasta seguro. leche importan, a pesar de que están llenos de leche de cabra y todo, porque Y no está y también ordenado, no es exportan cuero de sistemático. oveja, No. seguro. Es interesante como nota de color, Sí, cuando siempre con Mati charlamos estos temas y nos metemos mucho en la historia, porque la historia sí. también explica el por qué estamos a donde estamos actualmente. Históricamente, la gente del Yemen era lo que se denominaba incluso en el Antiguo Testamento el reino de Saba. ¿Te acordás de Salomón y la reina de Saba? Que estoy Era de hablando ya, Etiopía, pero que claro, habían pasado por ahí también. para ahí también, absolutamente. Estamos hablando de varios siglos antes de la era común, cuando luego este reino de Saba fue reemplazado por el reino de Imair, que viene el reino de los Imairitas, hasta que Ujú. finalmente duró 2 o 3 siglos, del siglo III de la era común, los Imairitas, hasta el siglo VI, y por supuesto viene posteriormente la parte religiosa, aparece luego el Islam. Pero es interesante lo que dijo Mati, y que quiero volver, y le voy a hacer una pregunta a Mati porque es muy interesante. Es verdad lo que dice Mati, correcto. Yemen estaba en 2 países, porque cuando toda esa parte era del Imperio Otomano, que recordemos que el Imperio Otomano, luego Claro. una parte del Imperio Otomano fue Turquía, pero cuando estaba Yemen del Norte y Yemen del Sur, eh, si bien es cierto que se unifica Yemen del Norte y Yemen del Sur en 1990 para formar un Ujú. solo Yemen, un Yemen accede a la independencia en el año 1918, Yemen del Norte, pero Yemen Mm. del Sur accede a la independencia en 1967. ¿Qué quiere decir? Que los británicos recién le dan la independencia a Yemen del Sur prácticamente 50 años después de la independencia que tenía Yemen del Norte, porque esto habla de, por supuesto, los intereses, como los británicos querían también tener su zona de influencia cuando el Imperio Vos Otomano no te se olvides que caracteriza. muchos imperios en muchos lugares, que fue lo que yo dije al principio, Claro, no, no tomaban todo el país, sino que les convenía con el puerto principal para poder sacar la mercadería, porción, más toda la claro, zona alrededor. Acordate, por ejemplo, de los portugueses en Goa. ¿Ok? absolutamente. En el suroeste de India. Son millones de personas que hasta hoy en día tienen nombres portugueses. Tenía un ministro de Defensa que se llamaba Alberto Fernández. Sí, Este, o sea que sí, también aquí tenían una influencia, digamos, inglesa. Ahora, muy interesante porque el gobierno reconocido, que hoy en día está en Adén, bueno, te lo puedo describir, se llama República del Yemen, o sea, en árabes Al-Jumhuriyya Al-Yamanía. La capital es Sana, pero como no pueden estar en Sana, están en Adén. El puerto de Adén. Judeida no pueden estar, entonces también están en Adén. Tienen un sistema legal muy interesante, que eso tiene que ver con lo que hablábamos, porque es una mezcla de Sharia, o sea, de leyes islámicas, con la ley napoleónica y el derecho común inglés. Justamente todo eso se Claro, conjuga más lo que se llama la ley de costumbres, que son todo tipo de costumbres únicas de las tribus y de los clanes. O sea, todo eso entra dentro del código legal del Yemen. La constitución fue interrumpida por los hutíes desde el 2015, o sea que toda esa reforma que estaban haciendo no la un podían llevar detalle. a cabo, por lo menos en la zona donde están los hutíes. El jefe de Estado es Rashid Al-Alimi, que está desde el año 22, y el primer ministro es Ahmed Mubarak, no Mubarak, sino Mubarak,
muy parejo. desde el año 2024, o sea, hace menos de un año incluso. Ahora, vos sabés, Mati, que cuando vos estás hablando de la parte legal, hay un tema muy interesante. Son notas de Mm. color. Estamos hablando acá con Mati para ver un poquito de notas de color. Que es verdad que Saleh deja el gobierno por todas las presiones que tuvo. Una de las cuestiones que él quería era precisamente modificar la constitución para que él pueda ser presidente vitalicio. O sea, para que sea presidente de forma eterna. Como que Habría no que haya mandarlo a posibilidades. Maduro que le pregunte. Él No, sabe. absolutamente. Bueno, en el caso de Bueno, Maduro es mucho más fácil. No hay elección, no hay eternidad, pero hay permanentemente. Y si las reglas del juego no sirven, bueno, se ponen otras reglas nuevas. Es más, Maduro dijo incluso en la Asunción que va a modificar la Constitución. Lo dijo textualmente. también se puede achicar el arco de fútbol, se puede hacer muchas cosas. Todo. Mirá, esta gente tiene, además, para darle un poco de marco legal y por algo son reconocidos mundialmente, tienen un gabinete de 24 miembros con representantes del norte, del sur y de los clanes del este. El este es muy desértico, hay muchos clanes tipo beduinos, y Sí. también tienen representantes, pero tienen unos cuantos partidos políticos interesantes que son, no, ahí no hay derecha, izquierda, hay más islámico, más liberal, o incluso hay un pequeño partido baatista, o sea, de la época, ¿sí? Marxista, Claro. como en Siria. Como en Siria, Este, es verdad. sí, sí, pero y que tiene una pequeña representación, hay representantes de los clanes, es toda una mezcla, a eso se le llama el Consejo de la Shura, o como se dice en varios países árabes, se llama el Majlis. Y son elegidos como por 7 años y El margen representación es como el que pone partidaria, el Congreso o el aunque Parlamento. mucho también es, claro, es el parlamento que tienen ellos. Es un país que realmente, o sea, si no estuviera en guerra como otros países, tendría cosas preciosas para ir a visitar, porque tiene sitios de herencia mundial, por ejemplo, la ciudad vieja fortificada de Shibham, tiene la ciudad vieja de Sana, la capital, Claro. el Zabid histórico, una zona muy linda. La isla de Socotra, tiene en el sur una de islas y un archipiélago que es algo que podría, hacia el nivel de las Maldivas, a ese nivel me refiero. Pero por supuesto, nadie se acerca a hacer turismo por ahí. No, Y seguro. también tenés los restos del reinado de Saba que hablábamos y Marib. Son todas zonas que son espectaculares. Ahora, desde el punto de vista de la agricultura, que algo tienen que comer, ¿verdad? Tienen mango, guayaba, papa, cebolla, leche de cabra, sorgo, sandía, uvas, pollos y especias. Y Todo las primario. especias, muy importante porque toda la culinaria de ellos está basada en las especias. Bueno, Tienen también históricamente. industrias a pesar de todos los problemas. Tienen un pequeño todavía producción y refinado de petróleo, textil de algodón, vos viste digamos el Sí. textil, las ropas que tienen los hombres, las mujeres, es espectacular. Cueros, artesanías de alta calidad de oro y plata, cemento, aluminio. Tienen en Adén, por ejemplo, reparaciones de barcos con gente muy especializada en eso. Claro. Y tienen gas natural, es una gran parte del dinero que tienen también. De la cantidad que tienen de gente que podrían trabajar por lo menos 15 millones de personas, trabajan solo 7 millones. Claro. Tienen un desempleo que uno nunca sabe si es verdad o no, No se sabe. Yo 19% te, y un te digo la treinta y verdad, cinco por ciento entre los jóvenes. te digo la verdad, Mati, Eh, yo traté de buscar precisamente los datos del desempleo y no los quiero comentar, porque son datos tan volubles, por no decir que prácticamente no tienen ninguna entidad, porque no hay bases firmes para decir que este es el desempleo, esta es la pobreza. Simplemente decimos que el una cosa promedio, sí se sabe, solo el 9% de la población paga impuestos. bueno, y la gente vive en promedio con $2 por día. Te quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Y una cosa más importante, ya hablamos de algún porcentaje, como es un país tan pobre y tienen mucha gente poca comida, y además es muy caluroso, entonces se toma más agua de lo que se come, tal vez. Solamente tienen un 17% de problema de obesidad en la población. O sea que si querés hacer dieta es un buen lugar para ir. Es un buen lugar para ir. Ahora es interesante lo que dice Matis Bay, porque desde el punto de vista de la cultura, es tan antigua
estamos hablando del reino de Saba, nombrado por en la Torá, el Antiguo Testamento, el reino de Ismaelitas. Después estuvieron también el Imperio Otomano, toda esa zona. Entonces, fíjate las capas de historia maravillosas que habría para ir, para conocer, que realmente nos están enseñando. Pero quiero aprovecharte la oportunidad, Mati, un poquitito, para ir cerrando de a poco este encuentro mano a mano con vos. Eh, Ya Me estás sé, mirando. yemenitas judíos en Israel. ¿Te ¿Eh? parece? ¿Cómo? Yemenitas judíos en Israel. Sí, exactamente. Bueno, Mirá, hasta los años 49, 50, se hizo la famosa Operación Alfombra Mágica, alfombra mágica, claro. porque empezaron a haber pogroms, e incluso en un pogrom en Sana se mataron 82 judíos, y entonces Israel decidió con su poca fuerza en ese momento, que recién se había fundado, no había pasado ni un año, hacer esta operación. Es verdad que le ayudaron algunas personas en Estados Unidos y en otro lado, pero fue realmente titánico, y sacaron durante menos de 2 años a 50.000 judíos, 49.000 y pico, de todos lados, y los llevaron a todos para Israel. Ahora, muy interesante, es verdad que algunos, digamos, era una economía al principio en Israel muy centralizada y muy organizada, digamos, pero por la forma de ser, en Israel no sabían muy bien cómo recibirlos porque eran eh, o orfebres o gente analfabeta, o no sabían muy bien. Entonces lo que hicieron fueron mandarlos más que nada a ciudades, a Jerusalén, a Tel Aviv y a Haifa. Incluso en la zona digamos, de los poblados de Rothschild, que es la zona donde yo vivo, está ahí la famosa ciudad de Zichron Yaakov, Es que es, una, maravillosamente hermoso. que, Cerca de que es Haifa, cerca de Haifa. hermosa, cerca de Haifa. Y increíblemente, muchos de los yemenitas les dieron tierras en donde hoy en día están las partes más caras Más cara, de ese lugar. sí, O la sea que propiedad los es carísima. descendientes de esos yemenitas son como 120 familias. Hasta hoy en día, y las casas valen hasta millones de dólares, Millones se de dólares. pelean todos durante años en los juzgados para ver quién se queda con una parte ahí de lo que recibieron Uy, los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. bueno, Bueno, ¿qué entonces cantidad? otra cosa, desde 1880 más o menos, que empezó a construir el canal de Suez, también muchos judíos yemenitas vieron que se podía pasar por ahí para ir a sentarse, por ejemplo, a Alepo o a ciudades Siria, sirias, y claro. también a lo que era la Palestine de esa zona, lo que es hoy en día Israel. Entonces muchos fueron, varios miles, durante 40 años, desde el 1880 hasta el año 19-20, y luego pasó algo muy interesante. En 1922, el que estaba como gobernador, o digamos, encargado como un califa en el Yemen, sacó una ley que se llamaba la ley de los huérfanos, que decía que cualquier niño que no sea musulmán y queda huérfano hasta los 12 años, tiene que ser obligado a convertirse al Islam y a pasar a una familia musulmana, aunque tenga tíos que lo puedan hacer crecer, Increíble, etc. increíble. Entonces, miles de personas le dio miedo de eso, más de otras cosas que podían empezar a venir. Entonces empezaron también a ir, y muchos se fueron para Israel, o Tengo para una lo que iba pregunta, a ser Israel. seguro. Actualmente no hay judíos en Yemen, prácticamente podemos decir que no hay judíos en Yemen. Ahí estoy saltando ya, digamos que después de que trajeron a la absoluta mayoría hasta el año 50, quedaron un par de miles, y fueron saliendo Fueron a través de saliendo. Arabia Saudita, Jordania, hasta por Irán o por todo tipo de lugares, y llegando a Israel o vía África. Y lo fueron sacando siempre con ayuda del Joint, o sea, Joint Distribution del Committee, Comité Conjunto Americano Judío para la Salvación de Judíos, que ha estado más de 100 años trabajando. Y JDC. el JDC. Y sí, porque cuando se dice Joint, la gente se confunde hoy en Sí, día. Y el Comité de entonces, Distribución Conjunta. claro, entonces la mayoría han salido a Israel, algunos a Estados Unidos,
Y hoy en día, luego de varias, en los años 10, o sea, 2010 para adelante, se hicieron operaciones súper especiales para sacar aquí 4 y aquí 6, aquí 8, y hoy en día dicen que queda uno. Puede ser que no quede uno, que queden 3, 5, 7, aunque queden No, 20, eso es todo lo que prácticamente, queda. sí, prácticamente ha Y desaparecido algunos son la chicas comunidad que judía. fueron obligadas a convertirse al Seguro, Islam, seguro también que de sí. eso. Y lo más interesante, siempre en nuestras conversaciones hay algo raro, ¿verdad? Hubo un caso de un, lo que se llama el presidente, ¿cómo se llamaba? Abdul Rahman al-Iliani, que es una familia muy encumbrada en el Yemen, que al final ese presidente, que llegó a vivir hasta los años 90 y pico, eh, era judío y era uno de esos huérfanos que había sido convertido al Al Islam, o Islam, sea, una familia pudiente, pero musulmana. musulmana. Y increíble porque los padres, que él había nacido en 1910, y los padres habían muerto los dos por la gripe española, ¿te acordás de aquella Claro, época? sí, sí, fue terrible. Entonces fue por esa Entonces, ley obligado, por se esa tuvo que ley compartir el Islam. lo convirtieron al Islam y se convirtió en presidente. Y en la historia del Yemen fue el único presidente civil, porque todo el resto vienen de ser combatientes, Seguro. Mati, del ejército, de eh, los clanes. Y bueno, seguro. entonces. Y además te iba a decir que de la gente que vino a Israel, primero que nada sobre la alfombra mágica quiero decir que lo increíble fue que quien los trajo a todos a Israel con una operación encubierta especial, Alaska Airways. Ellos se pusieron con los judíos y dieron sus aviones, hicieron cualquier cantidad de vuelos hacia África, después de África a Israel, y ayudaron a todos los judíos yemenitas a Israel. Los 50.000 yemenitas que llegaron a Israel, que han dejado una impronta muy importante en la historia de Israel hasta hoy en día. Primero que nada porque los vestidos y el folclore y la sonrisa de los yemenitas, que es algo muy, muy de ellos, se ha tomado incluso como parte de los pósters para presentar el nuevo Israel y el nuevo israelí de los años 50 y 60. Eso también se ha visto en la historia musical de Israel, además de Sí, que en forma especial tienen muchos cantantes con excelentes voces. Imagínate, por ejemplo, Ofra Haza, Izar Cohen, Galiatari, Dana International, Noah, Ginoam Nini. Por ejemplo, tenés a Shahar Tzubery, el medallista olímpico. En los años 70 y 80, el mítico director de la Histadrut en Israel, de la CGT, digamos, que además fue muchas veces ministro y viceministro, el famoso Israel Keizar. O, por ejemplo, el héroe de las batallas en Israel, el famoso Avigdor Kaalani, en el cual sí. la famosa batalla para tomar el Golán quedó solo y quemado en su tanque de 60 y pico de tanques que todos murieron. Es un héroe de Israel y él mismo hizo creer a los sirios que tuvieron que recular, ir para atrás hacia Damasco, porque se creía de que todavía había mucha gente viva entre ellos. O sea, una cosa increíble. Bueno, de todos ellos también tenés una figura nefasta, que es Igal Lamir, el que asesinó a Rabin, pero Absolutamente. en todo grupo grande de personas también puede haber algo Siempre así. hay, Te quería decir seguro. una cosa, que son conocidos, como te dije, por su sonrisa, su baile folclore, los vestidos, joyas, pero también en Israel hay prejuicios arraigados, que son prejuicios, por supuesto, es una generalización, pero que algo tal vez de eso haya habido, pero creo que con las nuevas generaciones y con las mezclas en Israel Se se va han perdiendo. diluido, que son que la gente los considera a Seguro. los yemenitas necios y ahorrativos en demasía. Bien, Mati, la verdad que me parece que esta información que vos trajiste que fue brillante, además, como insisto, de muy difícil acceso, prácticamente no existe la posibilidad de acceder a esto, creo que fue muy importante, que además hay otro Yemen
que no es el Yemen de los hutíes, hay el Yemen de la historia, el Yemen de la cultura, el Yemen de los judíos, este presidente judío que tuvo Yemen, esta impronta maravillosa de los yemenitas o los taimaníes que le dicen en Israel. Y fundamentalmente quiero rescatar lo que bien dice Matis Zweig, esta operación de alfombra mágica, que no fue la única para traer judíos de otras partes donde prácticamente corrían riesgo de su vida. También estuvieron el tema de las acciones que hizo Israel, que por ejemplo con los falayas de los etíopes, y también quiero decir que incluso cuando él hablaba del Joint, esa organización, esta ONG norteamericana, en la cual yo trabajé, hice un trabajo para traer y ayudar a traer a los judíos que estaban en la guerra de los Balcanes, la segunda guerra de los Balcanes en la década del 90, y la verdad que, por supuesto que el judío absolutamente tiene cosas maravillosas, hay cosas que pueden, como cualquier ser humano, como cualquier sociedad, somos simplemente ni más ni menos que seres humanos, pero lo que tenemos también, una de las cosas a rescatar, que nunca nosotros nos olvidamos de los hermanos, porque donde hay una necesidad va a haber un judío que va a ayudar, va a haber un Estado de Israel que se va a ocupar, se va a preocupar, y porque quiero decir, y con esto cerrar el programa, Am Israel Hay. El pueblo judío vive, y vive precisamente por este fuerte lazo de solidaridad. Y por eso nosotros, independientemente de la fecha en la cual hemos nacido, simplemente seguimos con nuestra conversación. Y muchas veces los judíos estamos denostados porque somos precisamente la voz discordante en esta conversación de la humanidad. Gracias, Mati. Muchas gracias a vos y por tus palabras, y ni que hablar de que son ciertas, y se ve viajando por todo el mundo de que somos todos diferentes, pero hay muchas cosas que nos unen, y una de ellas son los judíos yemenitas y la relación con el Yemen, que es un país muy interesante, a pesar de su triste estado actual. Gracias. Muchas gracias, Mati.